Muy bien, pues muy buenos días de nuevo a todos los hermanos, a todos los amigos que nos visitáis también en esta mañana, con el deseo, como hemos estado poniendo delante del Señor, que este tiempo la palabra del Señor sea proclamada y que su palabra sea la que realmente llegue a nuestros corazones, para que en nuestras vidas todo aquello que quede por rendirse delante de Él, para que nuestras vidas, que están tan necesitadas siempre de arrepentimiento, que nuestras vidas, que están siempre tan llenas de esa soberbia y ese egocentrismo que arrastramos con bastante facilidad, pues caigan por completo delante del Señor. En la semana pasada, espero que todavía os acordéis alguno, pues estuvimos hablando y estuvimos predicando en un pasaje que se encontraba en el Evangelio de Lucas, donde, si os acordáis, el Señor Jesús, prácticamente lo que era al comienzo de su ministerio, pues entró en la sinagoga de Nazaret y allí pues compartió la palabra de Dios concretamente con el pasaje de Isaías 61, versículo 1, y cuando estaba y leyó la primera parte del versículo 2, volvió a enrollar, dice, el rollo de la palabra, el pergamino que contenía la palabra de Dios, se la entregó al principal de la sinagoga, se sentó, pero él siguió también hablando y proclamando y diciendo una verdad de que hoy esto, refiriéndose al texto que apuntaba al Mesías, hoy esto se ha cumplido. Y como decíamos la semana pasada, nos llamaba bastante la atención porque en ese momento todos los que se encontraban allí, o gran parte de los que se encontraban escuchando la palabra del Señor y se encontraban escuchando al Señor Jesús, pues conocían a Jesús, porque Él estaba predicando en la sinagoga de donde Él era, de Nazaret, y lo escuchaban. Y llegaron a hacer el comentario que está recogido en este pasaje, donde decían, este no es el hijo de José, este no es el que nosotros hemos visto prácticamente crecer entre nosotros. Muchas veces ese versículo, aunque no es el tema de hoy, pero ese versículo lo hemos tomado de distintas formas, lo hemos entendido, uno pareciendo como un menosprecio y demás, pero en ese pasaje, por lo que viene a continuación, los que estaban allí escuchando este mensaje de Dios, este mensaje de Isaías y la explicación por boca del Señor Jesús, pues estaban de alguna manera agradecidos y estaban de alguna manera contentos y estaban de alguna manera pues felices por lo que estaba anunciando el Señor Jesús. Estaba anunciando la venida del reino de los cielos ante la necesidad tan grande que tenemos todos, ante la necesidad tan grande que tiene la humanidad, ante la necesidad tan grande que tiene su pueblo, de que realmente el Evangelio de salvación llegara a la vida de cada uno de las personas. Y los que estaban allí escuchando, una vez que escucharon esta parte, dice el texto que se agradaron de sobremanera. Pero el Señor Jesús siguió hablando. Yo no sé, los que tenemos la oportunidad, no solamente de estar hablando o de traer la palabra en un púlpito, sino cuando estamos hablando con alguien y estamos hablándole de algo y vemos que lo que estamos hablando está causando buena impresión y buen ambiente, pues a lo mejor como vamos a decir, bueno, pues me callo ya y con esto que estoy anunciando termino y mira tú qué buen sabor de boca dejo. El Señor Jesús continuó hablando y nos dice el pasaje que al continuar hablando el ambiente como que cambió ante lo que el Señor Jesús estaba anunciando. ¿Y qué era lo que anunciaba el Señor Jesús? Lo que el Señor Jesús iba a anunciar, pues venía a mostrar el carácter del propio Señor Jesús. Venía a mostrar de que Él no venía para ser aplaudido
en su manifestación de las buenas nuevas del reino absolutamente por nadie. No venía a hablar para que escuchen de su boca lo que muchos de los que estaban allí estaban dispuestos a oír o querían oír. Muchas veces, para el oído del que escucha la palabra de Dios, no es grato oír determinadas verdades. ¿Por qué? Porque esas verdades del Evangelio, esas verdades del reino de Dios, chocan en muchas ocasiones y nos descuadran nuestros proyectos personales, nuestras expectativas personales, nuestro estilo de vida anuncia de que debe de ser cambiado, mis preferencias deben de ser cambiadas. Y yo no sé los que nos encontramos hoy aquí, pero no nos agrada mucho de que nadie nos hable de todos estos cambios y que descuadren cuáles son nuestras pretensiones. ¿Qué es lo que el Señor Jesús anunció allí, en Nazaret? Lo primero que anunció fue lo que di la semana pasada, que era, dije que habían dos aspectos que el Señor Jesús, cuando leemos Lucas 4, en la proclamación de Jesús en Nazaret, habían dos aspectos que el Señor Jesús iba a dejar claro. El primero fue lo que vimos la semana pasada, que las buenas nuevas del reino eran anunciadas. Las buenas nuevas del reino eran anunciadas. Y vimos que los que ahí se encontraban llegaron a aceptar ante la necesidad de esta verdad. Pero el Señor Jesús continuó hablando, y esta es el segundo aspecto que en esta mañana yo quería compartir con vosotros. No solamente anunció que las buenas nuevas del reino habían llegado, sino que también habló acerca de un desafío. El desafío que traían el anuncio, la proclamación de las buenas nuevas del reino. Y el Señor Jesús, en un momento determinado, y dentro de este ambiente que había creado cuando habló acerca de las buenas nuevas del reino, habló acerca de dos personajes que fueron en su momento receptores de la gracia divina. Dos personajes que fueron asistidos por dos profetas que eran conocidos por todos los que se encontraban allí en Nazaret, en la sinagoga en aquel momento. El primero de ellos viene de un texto que tenemos recogido en la primera carta de Reyes, que está hablando acerca del profeta Elías. Y dice el Señor Jesús que en aquellos tiempos había muchos en su pueblo que estaban necesitados de que Dios viniera para servir y saciar su situación en la cual se encontraba. Y mirad por dónde. Uno de estos receptores va a ser una mujer viuda, que es conocida por todos como la viuda de Sarepta, de Sidón, que no formaba parte, no se encontraba dentro de Israel. Pues a ella envía el Señor a Eliseo para que cubra sus necesidades. En medio de una situación muy parecida a la que estamos pasando, el jueves estamos orando por la sequía, por la terrible sequía que está asolando entre nosotros, pues precisamente debido a una gran sequía, dice el texto de Reyes, de que no había prácticamente nada que comer. De tal manera que esta mujer dice, cuando está hablando con el profeta Elías, le dice, mira, voy a preparar lo poco que tengo para comer y para que de esa manera podamos morir, que vayamos muriendo, porque es lo único que tenemos. Sin embargo, Elías suple esa necesidad, obra por mano de Dios un milagro en el cual tanto la mujer como su hijo pueden comer. Luego viene a continuación el milagro también que conocemos de la resurrección del hijo de la viuda. Pero esto ya viene a causar
dentro de la mente de los propios judíos que está allí, pues ciertas circunstancias de que empieza a enrarecerse un poquito el ambiente. Porque el Señor Jesús está hablando de la salvación, está hablando de que el reino de Dios, de que el Evangelio llega al corazón de todos los necesitados. Pero los que estaban allí reunidos, en gran manera, como ahora luego vamos a ver, estaban pendientes que, en primer lugar, por no decir casi en exclusiva, fueran ellos los que recibieran estas bendiciones de parte de Dios. Lo último que se podían imaginar era que el Señor Jesús iba a utilizar la venida del reino de los cielos, la venida del reino de Dios, para poner precisamente como ejemplo de receptor de la gracia a una mujer viuda de un pueblo que estaba fuera del pueblo de Dios. Pero no se cayó ahí el Señor Jesús y puso un segundo receptor de la gracia divina. El Señor Jesús decía también en aquellos tiempos, había en Israel muchísimos enfermos, muchísimos leprosos, que necesitaban también de la sanidad de parte de Dios. Y el Señor Jesús utiliza en Segundas Reyes otro texto en el cual Dios envía a otro profeta, en este caso el profeta Eliseo, para que vaya también fuera del pueblo de Dios, para que vayan concretamente a la zona de Siria, donde allí había un poderoso general que estaba leproso y que necesitaba y ansiaba de ser sanado de parte de Dios. Y Dios proveyó de su gracia divina y Naamán, el leproso, también fue sanado. Esto contribuyó o dio lugar en el momento de compartir el Señor Jesús la palabra allí en la sinagoga de Nazaret, trajo que la gente, como dice el texto, pues se pusiera ya nerviosa, se turbara, incluso terminó el texto, recordáis que terminó el texto intentando de matar al Señor Jesús. Lo cogieron, lo sacaron de la sinagoga, se lo llevaron a lo alto de un monte e intentaron, como dice el texto, de despeñarlo. Hermanos, ser incluidos en el reino de Dios, ser incluidos en el reino de Dios, nos muestra un desafío también nuestro en el cual nosotros debemos de contestar al Señor. Y tenemos que contestar al Señor o al Rey que viene con su reino. No nos podemos quedar pues como en blanco o callados ante el desafío que el reino de Dios, el mensaje de salvación, el Evangelio es presentado delante de cada uno de nosotros. Jesús no pudo ser más claro sobre esto. Hay una diferencia que el Señor Jesús marca entre el acercarse y el apartarse de mí, y es cómo responde cada persona al Señor Jesús en la proclamación de su reino. Ahora, para que estemos centrados, lo que en primer lugar hace que seamos pueblo de Dios es Jesús, es su muerte, es su resurrección. Y eso es lo impresionante acerca precisamente de Jesús. No solo es el Rey, o que de alguna manera haya venido como inaugurando un reino, sino, porque eso estaba, como ya dije la semana pasada, estaba en la conciencia del judío, que sabía que esperaba ese momento algún día. Lo que realmente impresiona acerca del Evangelio de Jesús es que el Rey murió. Y murió para salvar su pueblo. El Mesías resultó ser un Mesías crucificado. Y no solamente decía ser el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas de los israelitas, sino que se identificaba como el divino, como el Hijo divino de Dios. Y este fue enviado para dar, como dice el Evangelio, para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para dar vida en rescate por muchos. Apuntando de esa manera al Señor Jesús, pues el
el pasaje que conocemos de Isaías que habla acerca del siervo sufriente. Pero cuando realmente tenemos claro este mensaje del Rey que vino para salvar a su pueblo, que es muerto, nos damos cuenta de la magnitud que tienen estas palabras del Señor Jesús. Qué palabras tan grandes son para nuestros corazones, qué palabras tan grandes son estas para todos aquellos que están escuchando la verdad del Evangelio. Él era el Rey, siervo divino, quien sufriría y moriría por su pueblo para comprar su salvación. Él moriría para hacerlos justos a los ojos de su Padre y moriría para llevarlos gloriosamente a su reino. Estamos hablando sencillamente lo mismo que también hemos estado cantando en el tiempo de alabanza. Pues cuando Jesús proclama que el reino ha llegado y que puedes ser incluido en él, se está refiriendo también acerca de tu decisión de unirte al Rey mediante la fe, creyendo que solo Él es quien te puede salvar de tu pecado. Así que hay un peligro muy grande cuando el reino de Dios es anunciado a nuestras vidas y no miramos cara a cara con el desafío también que trae el anuncio del reino de Dios. De esa manera puedes vivir una vida acorde al reino. Puedes vivir una vida siguiendo o intentando seguir el ejemplo de Jesús. Puedes vivir una vida intentando de vivir como Jesús. Puedes llegar a profesar ser un seguidor incluso de Jesús y aún así estar fuera del reino, a menos de que te presentes ante el Rey crucificado en arrepentimiento y fe, dependiendo solamente de Él como el sacrificio perfecto por nuestro pecado y tu única esperanza para salvación. Si no nos hemos presentado delante del Señor de esa manera, difícilmente podremos decir que somos cristianos, podremos decir lo que queramos, pero no está acorde con el mensaje de la palabra. No somos cristianos, pero no somos ni tan siquiera ciudadanos de su reino. Nuestra necesidad es de ser presentados delante de Él en arrepentimiento y fe. Ven a Él, ven al Rey, ven confiado humildemente y ponte delante del Señor, el Señor crucificado y el Señor resucitado, porque Él es el único que puede liberarte de la sentencia de muerte que hay sobre cada uno de nosotros. Jesús, como he dicho antes, ni buscaba el aplauso, ni buscaba la admiración sobre su persona, ni tenía necesidad alguna de buscar alabanza de nadie. Él busca una cosa, Él busca que te presentes ante el Rey humillado en arrepentimiento y fe. Vamos a la lectura que quería compartir hoy con vosotros. La lectura, la semana pasada estuvimos viendo Lucas, el pasaje, como he dicho, de la proclamación del reino de Dios en la sinagoga de Nazaret, y vamos a seguir con el mismo autor, con Lucas, pero en vez del escrito en el Evangelio nos vamos a ir al libro de los Hechos. Y vamos a ir prácticamente al final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 28 del libro de Hechos. Hechos, capítulo 28. Vamos a leerlo desde el versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse,
les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Mirad, Pablo, en este pasaje se encuentra en una situación especial, ya que no es que estuviera preso dentro de un calabozo, como en otras ocasiones, sino que en esta ocasión estaba privado de libertad. Se encontraba en su casa, en una casa alquilada, donde, como dice también pocos versículos antes de este pasaje que hemos leído, estaba siendo custodiado por un soldado. Es decir, él estaba con una libertad restringida, él no tenía una plena libertad. Aún así, de conformidad con su principio de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, hasta en la propia capital, aquí en Roma, que es donde se encuentra en este momento, pues Pablo se dirige en primer lugar a los judíos. Y se dirige a los judíos y, como ya en otras ocasiones, también incluso en Jerusalén, pues también les había estado hablando, Pablo se concentra fundamentalmente en 2 cosas. La primera de ellas es que dio a conocer la explicación y el testimonio acerca del carácter y la llegada del reino de Dios. Eso fue lo primero que Pablo estuvo hablando a los judíos. Ya digo, no solamente aquí en Roma, donde va a repetirlo ahora, sino que también en Jerusalén nos encontramos que nada más que tenía oportunidad, era lo primero que hacía. Pero también había un segundo motivo. Lo segundo que Pablo pues transmitía era que intentaba por todos los medios de convencerlos en cuanto a Jesús. Y lo hacía no por su sabiduría personal, sino, como dice el versículo 23, a partir de las Escrituras. Él, Pablo, veía fundamentalmente la necesidad de identificar al Jesús histórico con el Cristo de las Escrituras. Y eso fue lo que vino a hacer también, después de aclararle unas cosas, es lo que vino a hacer precisamente en este pasaje que hemos leído. ¿Qué ocurrió o cómo fue la contestación de los que allí estaban reunidos con Pablo en Roma, que habían sido citados y estaban escuchando estas explicaciones de Pablo? Dice el versículo 24 que unos se convencieron por lo que él decía, pero otros, dice, se negaron a creer. De tal manera que, como recoge luego el versículo 25, dice que no pudieron ponerse de acuerdo entre sí y terminaron marchándose. Hermanos, difícilmente se puede mejorar de una manera tan resumida los asuntos que eran importantes también y que de alguna manera preocupaban en la iglesia primitiva. Y Lucas lo recoge muy bien prácticamente la totalidad de todo el libro de los Hechos. Primero, Pablo mismo, ahora lo vamos a ver, se preocupó bastante que cuando llevó el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, ante el pueblo judío, ellos estuvieron dispuestos a autoexcluirse. Luego, observamos la inclusión también de los propios gentiles en el reino de Dios, cosa que para muchos pues
trastocó por completo sus planes, llevando, como termina el versículo 31 del pasaje que hemos leído, a la predicación del Evangelio con toda libertad y sin impedimento, prácticamente fuera de cualquier frontera. En el principio del libro de Lucas hay un versículo, en el capítulo 1, en el versículo 6, que es significativo porque viene a darnos a entender de alguna manera qué mentalidad había en la mayoría de los seguidores del Señor Jesús después de su resurrección. Habían algunos que tenían una mentalidad bastante restringida en cuanto a lo que era la universalidad del Evangelio para la salvación de todo aquel que crea en el Señor Jesús. Cuando le preguntan al Señor Jesús, una vez ha resucitado, dice entonces, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Viene a ser algo bastante significativo en cuanto a lo que es la mentalidad de las cosas del reino de Dios que había todavía en muchos de ellos. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis la semana pasada que estuvimos hablando que cuando el Señor Jesús está anunciando que el reino de los cielos ha llegado, pues muchos casi aplauden, ¿no? Efectivamente, ante esa necesidad. Pero en la mentalidad había muchos que no tenían muy claro de qué manera, si iba a ser por medio de un profeta, si iba a ser por medio de un apóstol, si iba a ser por medio de uno o de varios mesías. Pues en esa mentalidad había todavía una forma bastante restringida de lo que era la universalidad del Evangelio. Y de eso, como digo, en ese principio del libro de Lucas se está mostrando algo de este concepto limitado que tuvieron los primeros seguidores del Señor, los primeros cristianos, quienes muchos incluso veían a los seguidores del Señor como una secta que había salido del judaísmo y que estaba abierta solamente para los judíos y para sus prosélitos. Pero al final del libro, el pasaje que hemos leído en Hechos capítulo 28, vemos al cristianismo llegar a Roma como una religión abierta a todos los que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Sin tener en cuenta ni raza, sin tener en cuenta ni nacionalidad, sin tener en cuenta circunstancias externas, eso queda fuera. El reino ha venido, la palabra de salvación, las buenas nuevas de salvación han llegado y rompen por completo todas esas barreras que existían. En el Evangelio de Lucas, el autor no paró de señalar en la dirección central o donde tenían que estar todos enfocados. ¿Y quién era el principal de todo? Porque el principal, esto no era un movimiento creado ni por Pablo, ni un movimiento creado por ningún otro apóstol. La dirección principal, el enfoque de todo, estaba puesto en Cristo Jesús. Él era el principal y no era ninguna perversión, como digo, ni de ningún apóstol ni de nadie. Jesús, al igual que las Escrituras, nunca llegó a contemplar una salvación que solamente estuviera dentro del judaísmo, sino Él compartió un mensaje divino que incluía desde el principio a judíos y a gentiles. En el libro de los Hechos contemplamos la inclusión de los gentiles y la triste tragedia de esa autoexclusión de parte de aquellos judíos de Roma que escucharon la palabra y que no estuvieron dispuestos a aceptarla. Pablo en Roma se atenía, como he dicho antes, fielmente, como he dicho, a proclamar a los judíos antes que a nadie las buenas nuevas de la venida del Mesías en la persona de Jesús. De hecho, Pablo constantemente lo está haciendo referencia en el libro de los Hechos, por ejemplo, a la altura del capítulo 13, en una
Pablo y Bernabé, en un momento determinado, hablando también y llevándole la predicación de la palabra, las buenas nuevas a los judíos, dice este pasaje, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. No pudiendo estar presente Pablo en muchas de las sinagogas por esta libertad que estaba restringida, cuando llegó a Roma, dice el texto que invitó a su casa a los hombres más prominentes de sus comunidades para intercambiar ideas de lo sucedido, pero para llevar, como digo, sobre todo las dos ideas fundamentales que había en él. Él en ningún momento era enemigo ni de su pueblo, ni traidor a ninguna de las instituciones, ni traidor a ninguna de las costumbres religiosas transmitidas por sus padres. Y dice incluso Pablo que si él estaba ahora mismo arrestado y había sufrido penalidades, pues si el motivo hubiese sido revisado por las autoridades romanas, como debería haber sido, dice el propio Pablo, él hubiese sido liberado. ¿Pero por qué se encontraba Pablo todavía, pues, con esa libertad recortada? ¿Por qué estaba Pablo preso? Porque dice que los propios judíos secretamente determinaron matarle y él tuvo incluso que apelar al César. Tras esta declaración que Pablo quería expresar a los que se encontraban allí y le informó a los presentes a continuación sobre el verdadero motivo por el que él había sido arrestado, dice el versículo 20, así, por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Hace referencia a la esperanza de Israel. La esperanza de Israel es la llegada del Mesías, es decir, apuntando a Jesús, apuntando a la cruz, apuntando a su muerte y a su resurrección, ya que es Jesús, en Jesús llegó por primera vez esta realidad. Así que en ese día fijado, en el que Pablo queda con estas personas allí, en Roma, en su casa de Roma, Pablo, a continuación, dice el pasaje, que les explicó las Escrituras del Antiguo Testamento que se referían al reino de Dios y se referían al Mesías. Y cuando le explicó esto Pablo, dice el texto que hemos leído que algunos quedaron convencidos con lo que decía, pero otros no creían. Y esta entrevista de Pablo con los judíos romanos viene a resumir uno de los principales temas que se recoge en el libro de los Hechos. El rechazo general del Evangelio por su propio pueblo. Y Pablo, cuando presenta esto y ve la actitud y ve que no hay una respuesta ante el desafío de la llegada y la de la presentación del reino de Dios, dice que se impacientó con aquellos que no creyeron. Y entonces leyó el pasaje de Isaías 69, que están recogidos en los versículos 26 y 27 que hemos leído. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Pablo estaba haciendo énfasis en el hecho de que los israelitas no oían ni entendían debido a que se habían tapado sus oídos y no veían porque habían cerrado ellos mismos sus ojos. Y a medida que Pablo presentaba a Jesús como el Rey ungido, llegó a ganar la atención de muchos de los que se encontraban allí. Pero hubo una sola palabra, sin embargo, que terminó chocando fuertemente los oídos de los oyentes. Una palabra
que como ya ocurrió en otra ocasión, que también está recogido a la altura del capítulo 22 del libro de los Hechos, cuando Pablo está delante del tribuno, decía: «Sabed pues que a los gentiles es anunciada esta salvación de Dios, y ellos oirán». Ese es el versículo 28 que hemos leído. Pues cuando Pablo comparó e hizo el contraste entre la ceguera voluntaria de los judíos romanos con la vista de los gentiles, entonces dice el texto que prácticamente ahí la entrevista se acabó. Se levantaron los que no estaban de acuerdo y se marcharon. Hermanos, el libro entero de Hechos nos está guiando a este punto. Cuando se cita a Isaías, Pablo no estaba diciendo que llegó a predestinar a Israel que no viera, sino que la idea que estaba expresando es que Israel no veía porque ellos habían cerrado sus ojos, que es distinto. La ceguera no era la causa del rechazo de Jesús, sino que la ceguera era, en definitiva, el resultado de ese rechazo. Hay un comentarista, un escritor conocido, que dijo: «No hay ira más terrible que el inevitable costo de una luz rechazada voluntariamente». Y es cierto. Es cierto, la luz vino al mundo, la luz vino y fue presentada delante de los hombres. Los hombres escucharon el mensaje de salvación. Los hombres escucharon las buenas nuevas del reino, pero lo rechazaron. Y cuando hablamos de esto, nos damos cuenta que, como dice Juan, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y entonces recordamos varios pasajes, como el que se encuentra en los primeros capítulos del libro de Romanos, que habla acerca del justo juicio de Dios, evidentemente, o cuando habla en el libro de Efesios, la carta de Efesios, capítulo 2 y capítulo 3, está hablando, por ejemplo, de la reconciliación por medio de la cruz. O, por ejemplo, la piedra que es desechada, la piedra central que es desechada por el hombre, la piedra viva desechada, que también todos conocemos, que se encuentra en Primera de Pedro. Pero querría terminar con los dos últimos versículos que hemos leído, versículo 30 y versículo 31 de este pasaje de Hechos, que creo que no deben de pasar desapercibidos, estos dos últimos versículos, donde Lucas está poniendo de relieve un principio importante, un principio misionero de mucha importancia. El Evangelio sobrepasó todo impedimento, sobrepasó toda barrera, todo aquello que estorbaba, y observamos su avance mundial. Y Lucas dice que comenzó, os recuerdo otra vez el versículo que os he leído de Hechos capítulo 1, versículo 6, pero si leemos no solamente el versículo 6, si leemos el versículo 7 y 8, ahora sí que me gustaría leer esos tres versículos. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: «Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Terminó, esto fue el principio de Hechos, y terminó su libro refiriéndose a la proclamación del reino de Dios que hizo Pablo en Roma, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, como hemos leído al final del capítulo 28. La pregunta de los discípulos en cuanto al tiempo cuando Dios iba a restaurar el reino de Israel ya había sido contestada. El reino no estaba ya limitado a Israel,
sino que estaba compuesto por hombres de todas las naciones, razas y clases sociales que habían creído sobrepasando lo meramente geográfico. El reino se estaba estableciendo por el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, cuando los creyentes testificaban y proclamaban las buenas nuevas de que todos los que se arrepentían y creían nacían espiritualmente en el reino de Dios. Hermanos, en nosotros hay también una gran esperanza. Nuestra gran esperanza, aquello que estamos aguardando, aquello que nos fortalece en medio de situaciones difíciles, en medio de pruebas. Nuestra esperanza, como digo, es el día que nuestro Rey regrese finalmente y para siempre para establecer su reino glorioso. Cuando todo este mundo será puesto en orden, cuando la justicia será finalmente satisfecha, cuando el mal será derrotado, cuando el juicio de Dios será establecido una vez y para siempre. Y entonces Dios promete, y vamos a ver esas promesas en boca del profeta Isaías, en el capítulo 65, conocéis, ahí vamos a leer solamente 3 versículos. 65, versículo 17, dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y dice el versículo 19, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Y en ese día, nos dice también el profeta, al principio de su libro, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Pues hermanos, hemos escuchado la proclamación del reino de los cielos. Hemos escuchado también el desafío que trae el reino de los cielos. Y ante ese desafío, ¿qué es lo que podemos decir? Oh Señor, ven pronto. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su justicia, por su gracia. Y nos vemos con claridad nuestra situación de estar gimiendo, como toda la creación, a la restauración de toda nuestra vida, de todo lo que está mal. Solamente pedimos al Señor, Señor, ven pronto. Que el Señor nos bendiga.